fuerzas israelíes y de Hamás se enfrentaron sobre el terreno en la Franja de Gaza, en el primer combate público entre ambos bandos desde el inicio de la actual guerra entre Tel Aviv y el grupo terrorista que gobierna la zona desde 2007. Según las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, se produjeron incursiones limitadas entre la noche del domingo y el lunes, además del bombardeo de 320 objetivos. Hubo ataques de tanques e infantería para matar a escuadrones de terroristas que se preparan para la siguiente fase de la guerra, dijo el portavoz Daniel Hagari. Los ataques aéreos también buscan toda la información posible sobre los rehenes, añadió, lo que eleva a 222 el número de civiles y soldados capturados por Hamás en el megaataque terrorista contra Israel del pasado día 7, la mayor acción contra el país en 50 años que desembocó en el actual conflicto. Hamás afirma tener retenidos a 250 prisioneros. El grupo palestino afirmó en un comunicado el domingo por la noche que había repelido las infiltraciones israelíes en Jan Yunis y destruido un tanque y 2 excavadoras rivales, sobre lo que Hagari declinó hacer comentarios. La ciudad se encuentra en el sur de la Franja de Gaza, fuera de la zona de exclusión militar designada por los israelíes el día 13, y está llena de refugiados. Según los palestinos, la mayoría de los 436 civiles muertos el lunes se encontraban en la zona. De las 26 personas que esperan ser repatriadas a Brasil, 16 se encuentran en 4 pisos de Jan Yunis. El embajador de Brasil en Palestina, Alessandro Candeas, declaró a Folha de S. Paulo que todos están bien hasta ahora, pero están muy desesperados. El resto del grupo se encuentra en Rafah, un punto fronterizo con Egipto. Ha habido informes de otras acciones específicas sobre el terreno en Gaza, pero esta es la primera vez que ambos caudillos cuentan historias similares sobre el encuentro. Desde el punto de vista israelí, es una forma de dar una respuesta pública a la presión a la que se ha visto sometido el gobierno de Benjamin Netanyahu. Además de ser acusado de fracaso político en su gestión de la cuestión palestina, en la que ha apostado por fortalecer a Hamás a costa del gobierno de Cisjordania, reconocido por la ONU, Netanyahu también está soportando el peso de un desastre de inteligencia que no previó. Ataque del 7. Ahora el debate gira en torno a la anunciada invasión terrestre, cuyo objetivo, según el gobierno, es destruir definitivamente a Hamás. Una operación de este tipo conlleva un enorme riesgo militar y político, ya que los terroristas han tenido años para prepararse, habiendo construido una red de túneles que Hamás dijo en 2021 que tendría 500 kilómetros de longitud. Además, la propia naturaleza de la intensa campaña de ataques aéreos israelíes crea un campo de batalla ideal para los defensores que sobrevivan. Las ruinas fueron clave para la resistencia soviética en Stalingrado en 1942, a las 43, y los rusos solo capturaron la devastada Mariupol, en Ucrania, tras 82 días de lucha en las ruinas. Los políticos de derechas de Israel, aliados con Netanyahu, presionan para que se ataque rápidamente a Hamás. Pero durante el fin de semana, diversas informaciones de la prensa local y estadounidense ofrecieron versiones del retraso que iban desde una complicada planificación militar hasta una supuesta exigencia estadounidense de priorizar el rescate de rehenes sobre la acción armada. Este lunes, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó una base naval en el sur de Israel y reiteró que se estaba preparando un ataque. Nos estamos preparando para el siguiente paso, una operación multifacética en el aire, en tierra y en el mar, dijo. Al mismo tiempo, su gabinete, el gabinete de las FDI y el gabinete de Netanyahu emitieron una rara declaración conjunta en la que hacían hincapié en la unidad en tiempos de guerra. Existe una confianza total y mutua, la unidad de propósitos es clara.
Pedimos a los medios de comunicación que sean responsables y eviten noticias falsas que solo dañan nuestra unidad y nuestras fuerzas, reza el texto. Sea cual sea la verdad, Israel parece intentar ganar tiempo revelando otro nivel de intensidad en sus acciones. El hecho es que parece imposible liberar a los rehenes sin algún tipo de negociación. Hasta ahora Hamás ha hecho una señal superficial liberando a 2 mujeres estadounidenses capturadas. Los atentados terroristas mataron a más de 1.300 personas y las represalias israelíes del lunes elevan la cifra de muertos a más de 5.000, según los palestinos. Las FDI afirman haber matado y abandonado los cadáveres de al menos 1.000 terroristas. Occidente no parece saber qué hacer, según una declaración conjunta emitida el domingo por los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Canadá, tras una videoconferencia convocada por el presidente estadounidense Joe Biden. En ella, apoyaron a Israel, pero afirmaron que lo más importante era permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y evitar que el conflicto se recrudeciera. En el norte de Israel, se mantiene la tensión con el grupo islamista libanés Hezbolá, aliado de Hamás y financiado también por Irán, rival existencial de Tel Aviv. Se han producido nuevas escaramuzas en la frontera, que los israelíes han abandonado en gran medida para facilitar la acción y reducir las víctimas civiles de su lado. Se dispararon cohetes, misiles antitanque y al menos un dron contra Israel, sin que se informara de víctimas. A pesar de ser el conflicto más intenso desde la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá, hasta ahora parece más centrado en establecer líneas de control y demostraciones de fuerza lado a lado. Hezbolá dice estar dispuesto a entrar de lleno en la guerra, lo que abriría un peligroso segundo frente, dado que el grupo es más fuerte que Hamás. Además, en la práctica, el riesgo de una conflagración regional aumentaría enormemente, dado que los libaneses forman parte del llamado eje de resistencia liderado por Teherán, que también incluye a Siria y a organizaciones como Hamás y la Yihad Islámica. Para disuadir a Irán de entrar directamente en la crisis, que según sus dirigentes no volverá a repetirse, Estados Unidos ha enviado 2 grupos de portaaviones al Mediterráneo Oriental. La acción fue criticada por Rusia, aliada de Teherán, que desplegó patrullas de cazas en el Mar Negro con misiles hipersónicos con alcance para atacar barcos estadounidenses como una forma de intimidación. Este lunes se produjo otro ataque con drones sin causar daños contra una base estadounidense en Siria. En Washington, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, volvió a advertir a Irán de que no utilice las tensiones regionales para apoyar acciones contra las fuerzas estadounidenses en la región. Estados Unidos tiene 30.000 soldados en Oriente Próximo. Según él, Irán facilita los ataques de sus aliados contra sus instalaciones. Simplemente no lo hagan, dijo.